Día profesor, mi nombre es Aleida Guillén, somos el grupo 10. El día de hoy les pasaré a presentar nuestro proyecto llamado Sistema de Gestión de Matrícula para una institución educativa nacional. Nuestro proyecto como tema de investigación estuvo basado en la realidad que existe hoy en día ante la problemática de los procesos de matrícula que se dan en las diferentes instituciones estatales. Para ello, pasaremos a detallar 4 problemáticas que son muy importantes que se dan hoy en día durante el proceso de matrícula. Como primer punto tenemos el desorden y riesgo de pérdida de datos, ya que aún se dan las matrículas de forma manual o en archivos físicos locales dispersos. No existen copias de seguridad. Como siguiente punto tenemos la ineficiencia operativa en periodos de alta demanda. Aún siguen las largas colas y los más perjudicados son los padres de familia. Existe saturación administrativa, ya que toma mucho tiempo buscar documentos dispersos en archivadores. Hay mucho riesgo de pérdida de datos por documentos físicos. Como tercer punto tenemos la asignación de vacantes sin sincronización en tiempo real. No hay visibilidad inmediata sobre el aforo disponible por sección, lo cual obliga a realizar conteos manuales, propensos a errores sobre la matrícula de cada alumno. Como cuarto punto tenemos la demora en la consolidación de información institucional. Ya que se da la recuperación de forma manual de datos, eso conlleva al retraso de la generación de constancias de matrícula y reportes estadísticos para cada uno de los colegios. Pasaremos a detallar ahora los requerimientos y las funcionalidades que hemos dado a nuestro proyecto. Como primer punto tenemos el módulo de autenticación, en el cual el control de acceso es seguro solo para el personal del área de secretaría académica y para los administradores del sistema, solo mediante credenciales validadas directamente en base de datos centralizada. En este caso hemos usado MySQL. Mostramos también el pantallazo de la pantalla de logueo del sistema. Como siguiente punto tenemos la gestión administrativa integral, el uso del CRUD, registro, actualización, consulta, eliminación, en este caso para alumnos, apoderados y docentes. Como siguiente punto tenemos la emisión de documentación oficial, lo cual es muy importante, la generación en pantalla y impresión directa de constancias de matrículas y reportes consolidados de distribución de estudiantes agrupados por grado de sección. Aquí mostramos una constancia de matrícula, lo cual puede ser exportado a un TX. También tenemos el control de concurrencia y aforo en tiempo real. Esta validación es automatizada de vacantes disponibles por aula según el aforo permitido, ya que cada vez que se matricula un alumno podemos ver la cantidad de vacantes que nos quedan por grado y por sección. Bueno, con esto concluimos con estos 2 puntos importantes y le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes o noches, profesor. Mi nombre es Renato Zavala y a mí me toca hablar sobre las clases, atributos y métodos de nuestro trabajo de proceso de matrícula. También hablaré de los demás temas de polimorfismo y encapsulamiento que nos enseñó en clase. Comenzaremos con las clases, atributos y métodos de nuestro trabajo. Clases son las plantillas o modelos que definen las características y comportamiento de un objeto. Atributos son las variables que almacenan la información de un objeto. Métodos. Los métodos son las funciones que permiten realizar acciones o manipular la información de los objetos. En este proyecto existen clases, atributos y métodos como la clase database, alumno DOA, apoderado DOA, docente DOA, matrícula DOA, reporte DOA. También tenemos alumno, apoderado, grado, persona, sección. En el package vista tenemos for alumno, for docente, for login, matrícula, for menú y for report. En el database tenemos los atributos como user, password, URL y tenemos métodos como conexión conectar. En alumno DOA tenemos los atributos como DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección. Y métodos como listar, modificar, eliminar, buscar por DNI. En alumno, en la clase de alumno tenemos atributos como ID de alumno, fecha de nacimiento, dirección y tenemos los métodos getter and setter. Igual el método mostrar datos también tenemos. Y en el formulario alumno tenemos atributos como DNI, texto nombre, texto apellido, texto fecha y texto dir. Y también tablas. También tenemos aquí los métodos obtener alumno, llenar campos, limpiar, cargar tablas. Sobre polimorfismo,
Le daré una pequeña definición y después enseñaré el código donde implementamos polimorfismo. El polimorfismo permite que un mismo método pueda comportarse de diferentes maneras, dependiendo del objeto que lo ejecuta. Es decir, diferentes clases pueden responder de forma distinta a una misma operación. Por ejemplo, en nuestros códigos tenemos en la clase docente, tenemos que la clase docente hereda de persona y sobrescribe el método strong. Ahí está, usando override. En la clase alumno tenemos la clase hereda de persona y se sobrescribe el método mostrar datos también. Y ahora sí en el encapsulamiento. El encapsulamiento consiste en ocultar los detalles internos de una clase y permitir el acceso a sus datos únicamente a través de métodos públicos controlados. Esto protege la integridad de la información. El tema de encapsulamiento está en las clases grado, que tiene su método getter and setter, ese es el encapsulamiento. También aquí en alumno también tenemos el getter and setter que se está encapsulando. En matrícula también tenemos el getter and setter. En sección también tenemos el getter and setter. Y bueno, profesor, esto sería de mi parte lo que he expuesto. Le paso a mi siguiente compañero. Gracias, Renato, por el pase. Buen día, profesor. Mi nombre es José Luis Ríos Huerto y hoy voy a exponer sobre 3 conceptos importantes de la programación orientada a objetos, que son la herencia, la composición y asociación. Estos conceptos nos permiten crear sistemas mejor organizados, reutilizar código y establecer relaciones entre objetos de manera eficiente. La herencia. La herencia es un mecanismo que permite crear nuevas clases a partir de una clase existente. Gracias a esto podemos reutilizar atributos y métodos sin volver a escribir el mismo código. Esto hace que el sistema sea más ordenado y fácil de mantener. En este ejemplo que tenemos, el diagrama que tenemos aquí, la clase persona es la clase padre, porque contiene información general como DNI, nombres y apellidos. A partir de ahí se crean las clases hijas, que son alumno y apoderado, y que heredan todas esas características mediante la palabra extends. La ventaja es que cada clase hija puede agregar sus propios atributos, como por ejemplo tenemos ahí en la clase alumno, tiene ID o código, fecha de nacimiento y dirección. Y la clase apoderado también tiene teléfono, dirección y parentesco. Además utilizamos super para llamar al constructor de la clase padre y evitar repetir el código. También aplicamos polimorfismo mediante la sobreescritura del método mostrar datos, permitiendo que cada objeto muestre información específica según corresponde. Finalmente, la herencia nos ayuda a reutilizar el código, evitar redundancias y facilitar la ampliación del sistema agregando nuevas clases sin modificar las existentes. La composición. La composición representa una relación fuerte entre dos clases. Significa que un objeto forma parte de otro y no puede existir por sí solo. Si el objeto principal desaparece, sus componentes también desaparecen. En el diagrama UML se representa mediante un rombo pintado negro. En el diagrama observamos la relación entre matrícula y control documentario. La matrícula contiene toda la información del proceso de inscripción del alumno y el control documentario verifica si entregó documento como el DNI, la partida de nacimiento o el certificado. Esta relación es de composición porque el control documentario solo existe debido a la matrícula. Si una matrícula es eliminada, también debe eliminarse su control documentario, porque ya no tendría utilidad en el sistema. En un ejemplo real sería si la clase matrícula fuera un documento y el control documentario formaría parte de ello, y si el documento se destruye, esa parte también desaparecería automáticamente junto con el documento. Finalmente, la composición representa una dependencia total entre objetos, donde uno no puede existir sin el otro. Agregación. La agregación es una relación donde un objeto contiene o agrupa otros objetos, pero estos pueden existir de forma independiente. En el diagrama UML se representa mediante un rombo blanco. En el diagrama que tenemos, la relación se da entre periodo lectivo y matrícula. El periodo lectivo actúa como contenedor y agrupa varias matrículas correspondientes del año académico. Sin embargo, las matrículas no dependen totalmente de él para existir. Al observar el código podemos ver que las clases
que la clase periodo lectivo mantiene una lista de matrículas mediante lista de matrículas y utiliza el método agrupar matrícula para agregar matrículas que ya existen previamente. Esto demuestra que el periodo lectivo las agrupa, pero no las crea internamente. Podemos representar a la clase periodo lectivo como una carpeta y a las matrículas como documentos dentro de ella. Y si eliminamos una matrícula, la carpeta sigue existiendo. Y si eliminamos la carpeta, las matrículas podrían guardarse en otro lugar. Por eso existe una dependencia débil. Finalmente, podemos decir que la agregación representa una relación de pertenencia débil. Un objeto agrupa a otros, pero estos mantienen su independencia y pueden existir por separado. Buenas noches, profesor. Siguiendo con la explicación de mis compañeros, me ha tocado exponer lo que es la conexión entre Eclipse y nuestra base de datos MySQL, que hemos usado como sistema de gestor de base de datos. En nuestro package conexión DB hemos implementado un import Java SQL Connection, donde básicamente la conexión se realiza mediante el archivo JDBC utilizando nuestra clase database que establece la conexión con el servidor. En datos de conexión hemos usado también REST y final string, el URL donde el programa se conectará a la base de datos llamada matrícula escolar, que está ubicada en nuestro servidor local y se conectará mediante el puerto 3306. Asimismo hemos implementado aquí nuestro usuario root y nuestro password que es de nuestro MySQL. El método para conectar es el Public Strip Connection. Asimismo también cómo trabaja Eclipse y MySQL juntos. En realidad Eclipse se encarga de la interfaz gráfica y la lógica del programa, mientras que MySQL almacena toda la información. Ambos se comunican mediante el archivo JDBC y la clase database. Eso nos permite enviar las consultas a SQL, a la base de datos, donde ahí se va a reflejar. También JDBC es la tecnología que permite a la aplicación Java que se comunique con la base de datos. Y también tenemos aquí un login que nosotros hemos implementado para poder reflejar que tenemos conexión exitosa con nuestro database MySQL. Ahora en cuanto a nuestro package DAO, que hemos implementado una clase alumno DAO. En esta clase se implementa el patrón DAO porque es el encargado de nosotros poder comunicarnos con nuestro MySQL y realizar todas las operaciones. Aquí se encuentran todos los métodos como el group, como el guardar, el listar, el modificar, el eliminar y buscar por DNI de manera lógica, de acceso a la base de datos que queda separada de la interfaz gráfica. Tenemos varios comanditos que es conexión, que establece la conexión con el MySQL. Tenemos el preparate stain, que prepara y ejecuta la consulta SQL de forma segura. Tenemos el setString, que asigna los datos al alumno a cada parámetro de la consulta. Tenemos el execute update, que ejecuta todas las consultas y las modifica en la base de datos. También tenemos el execute query, que ejecuta consultas de búsqueda con el select, y el trick-catch, que controla los errores para evitar que el programa se cierre o se ocurra algún problema. En nuestro proyecto hemos implementado el CRUB, donde hemos creado espacios de DNI, de nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, y en nuestro registro vamos a poder guardar, modificar, buscar, eliminar y crear un nuevo. Asimismo, acá se refleja la tabla que está conectada con nuestro servidor SQL. Algo importante es que las operaciones de guardar, modificar y eliminar se implementan en la clase DAO. Cuando el usuario interactúa con el formulario en From Alumno, los datos se convierten en un objeto alumno y se envía al DAO y finalmente se almacena en la base de datos. Aquí en nuestra base de datos podemos realizar operaciones de CRUB, de
cuatro principales, que es guardar, buscar, modificar y eliminar. Existen comandos como el insert e into y vamos a insertar con lo que es alumno. También tenemos el select from alumno where y buscamos por DNI. Para modificar utilizamos el comando update alumno set y el campo que queremos modificar. Para eliminar delete from alumno where, utilizamos where para poder decir dónde está el ID del alumno que vamos a eliminar. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Andrés Santo Trigoso. En esta ocasión voy a exponer lo que es nuestra base de datos para el correcto funcionamiento de nuestro sistema, que está orientado a objetos para el registro de matrículas escolares, ¿no? Para ello tenemos que crear nuestra base de datos, que se va a llamar matrícula escolar. Utilizamos nuestra base de datos llamada matrícula escolar. Nosotros tenemos lo que vienen a ser nuestras clases en Java, pero aquí en SQL vendrían a ser nuestras tablas, como alumno, docente, usuario y demás, ¿no? Esas vendrían a ser nuestras clases. Objetos vendrían a ser lo que son los nombres, los campos de nuestras tablas, como son ID de alumno, DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ¿no? Vendrían a ser nuestros objetos. Y los atributos, es decir, los valores que se vayan registrando en estas tablas, ¿no? Asimismo, utilizamos encapsulamiento en SQL, en lo que es esto, por ejemplo, en la variable DNI, que indicamos que no sea nulo, ¿no? Tiene que tener un valor, ¿no? También que sea único para que no se repita, los encapsulamos, ¿no? Aplicamos herencia también en SQL. Si bien es cierto, en Java tenemos una clase que se llama padre, persona, que vendría a ser la clase padre, y en SQL estamos en cada clase o tabla, vendría a ser registrar lo que es DNI, nombres y apellidos, como es en la clase usuario, DNI, nombre y apellidos, en la clase docente también, DNI, nombres y apellidos, ¿no? Por eso se dice que utilizamos lo que es herencia, ¿no? Seguimos creando nuestras tablas o clases, ¿no? Lo que es apoderado también. Y acá aplicamos también lo que es la relación o asociación. Y en SQL sería mediante las llaves foráneas, como acá se puede ver, ¿no? Para que tenga un vínculo entre las tablas o clases en este caso. También tenemos acá más llaves foráneas, lo que es matrícula, nuestra clase matrícula con sus llaves foráneas, ¿no? Validaciones, lo que es. También los métodos vendrían a ser lo que son estos, ¿no? Para insertar los valores en los campos. Por ejemplo, para precargar los datos en las tablas, ¿no? Y pueda iniciar el sistema. Precargamos todos los datos en todas las tablas, ¿no? Asimismo creamos lo que son procedimientos almacenados, como para validar el usuario, ¿no? Donde nos mandan de Java lo que es el usuario y la contraseña, y aquí lo validamos y le retornamos una respuesta, ¿no? Para que pueda o no ingresar al sistema. También tenemos procedimiento almacenado para reportar las constancias de la matrícula, ¿no? Donde cargamos mediante el ID de la matrícula toda la información mediante inner joins. Aplicamos también polimorfismo porque creamos, por ejemplo, el reporte de alumnos por sección, ¿no? Mediante un ID de sección que nos mandan. Reenviamos toda la información de acá, está, ¿no? Toda la consulta en los combos que cargan, ¿no? Y se dice que también utilizamos abstracción porque creamos un procedimiento almacenado que utilizamos para el reporte de vacantes disponibles, ¿no? Donde solamente tiene que, mediante Java, hacer el llamado al procedimiento almacenado, y este procedimiento almacenado va a cargar y mandar toda la información, ¿no? Que contiene, sin necesidad que en Java se tenga que programar toda la consulta, ¿no? También tenemos un procedimiento almacenado para un reporte expediente al alumno, ¿no? En este diagrama podemos visualizar lo que es nuestra relación de tablas, donde la tabla matrícula es la principal, donde se vinculan todos los usuarios, control de documento, un alumno, un apoderado, se vincula al alumno, en sección, lo que es grado docente, el periodo lectivo, ¿no? Ahora vamos a visualizar lo que es el reporte, ¿no? Podemos visualizar, buscar, generar un reporte que está matriculado, lo podemos exportar, ¿no? En TXT, igual para alumnos por sección, podemos hacer una búsqueda de cuántos alumnos están registrados mediante el combo, aplicando lo que es programación orientada a objetos, y podemos listar lo que son en nuestro foro, cuántos vacantes son libres, cuántos están inscritos, y el expediente alumno, que también nos genera un reporte, ¿no? Completo del alumno, tutor,
y también podemos exportarlo en TXT. Eso sería todo por mi parte.